Buenas noches, Lisa. Pues espero que se encuentre muy bien. El día de hoy yo voy a darle a conocer un poquito más sobre los conectores lógicos. Bueno, vamos a hablar primero sobre los conectores de conjunción. Pues en sí, a lo que se basa los conectores de conjunción es que siempre una conjunción es verdadera. En sí, tienen que ser las dos proposiciones verdaderas para que se pueda cumplir el conector de conjunción. Pues bueno, ya vamos a ir viendo un poquito de ejemplos para poder entender un poquito mejor sobre este tema. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a hablar sobre los conectores disyuntivos. Pues en sí, estos se hacen referencia a que una disyunción siempre va a ser verdadera cuando al menos una proposición que la conforma es verdadera. En sí, siempre tiene que ser una verdadera y quizá otra falsa. Ya vamos a hablar y dar ejemplos sobre eso para que podamos verlo y entenderlo de una mejor manera. Ahora vamos a hablar sobre los conectores de implicación. Este es un poquito confuso porque, no sé, al momento que yo estaba investigando y buscando, como que no entendía muy bien, pero bueno, en sí este nos dice que, una implicación siempre se va a basar de que si es falsa, solo va a ser cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión va a ser falsa, o sea, es algo que pero ya en los ejemplos sobre los conectores de implicación ya vamos a poder ir viendo ejemplos para poder entender un poquito mejor, porque yo explicarlo así no puedo todavía. Bueno, el siguiente tema va a ser el conector de negación. En sí, como su nombre mismo lo dice, pues este va a ser sobre un único valor de verdad y el valor contradictorio de la proposición que estamos viendo. Entonces, siempre vas a decir siempre la verdad en este conector, ya sea verdadero o falso, y no hay dos, sino solo hay uno, y ese siempre va a decirnos la verdad. Y por último, vamos a hablar sobre el conector de equivalentes. Pues este nos muestra entre muchas veces, nos presenta posibilidades de expresar una idea o de formar diferentes tipos de ideas manteniendo su significado original. O sea, va a tratar de expresar lo mismo pero con otras palabras, como se puede decir. Entonces va a ser lo mismo pero con distintas palabras para que las personas puedan entenderlo mejor, y si quieren con un lenguaje más casual y un lenguaje no tan formal. Entonces, bueno, ya hablé un poquito sobre los conectores de todos los 6 conectores que vamos a ver. Quizá en algunos no los puedo explicar muy bien porque todavía es como que solo con ejemplos y mostrándoles puedo ir haciéndoles entender un poquito. Así que bueno, vamos a ir a los ejemplos para poder entender un poquito mejor. Bueno, como podemos ver aquí, estamos observando ejemplos de conjunción primeramente. Entonces, la regla de esto es que siempre todas las proposiciones van a ser verdaderas y le van a dar sentido al unirse. Entonces, en este ejemplo que podemos ver aquí, nos dice que en P tenemos que Osvaldo Guayasamín es pintor, y en Q que Osvaldo Guayasamín es ecuatoriano. Entonces, al unirse P y Q, nos dice que Osvaldo Guayasamín es ecuatoriano y pintor. Entonces, nos está diciendo la verdad, y pues esto es real porque es ecuatoriano y es pintor. Y entonces esto se nos forma una conjunción, ya que al unirse estas dos proposiciones son verdaderas.
Bueno, en la disyunción podemos observar el ejemplo. En la disyunción podemos observar el ejemplo de que en P tenemos que el presidente de Ecuador es Hugo Chávez y en Q que el presidente de Ecuador es Rafael Correa. Tenemos una falsa y una verdadera. En P y en Q nos queda que el presidente de Ecuador es Hugo Chávez o Rafael Correa y aquí pues tenemos que elegir obviamente. En la negación tenemos que Francia es un país europeo y que Francia no es un país europeo. Tenemos una verdadera y una falsa. En la de equivalencia tenemos que siempre vamos a tener que decir sí y solo sí. Como el ejemplo que tenemos